Hola a todos, bienvenidos a Left, una vida exaltando a Dios. Es un gusto poder estar compartiendo nuevamente con ustedes la palabra de Dios y continuar con la serie que hemos estado llevando en las últimas semanas, que es Campo de Batalla. El día de hoy, en lo que hemos estado viendo durante todos estos últimos temas, pues ha sido haber conocido cuál es el campo de batalla, ¿sí? ¿Cuál es nuestra, podríamos decir, misión dentro de este campo de batalla? ¿Y cuáles son algunos de los enemigos que nos enfrentamos en esta guerra espiritual en la cual nos encontramos todos como cristianos? Pero obviamente es una cosa saber, ok, estos son mis enemigos, este es el campo de batalla. Ahora la pregunta a contestar sería un poco de, ¿y cómo ya es? Por ejemplo, ¿cómo ya empiezo a prepararme para la batalla? ¿Cómo ya empiezo a poner en práctica la batalla? Y esos son los temas que estaremos pues ahorita empezando a ver en los siguientes temas, que ciertamente es de mucha importancia para cada uno de nosotros como cristianos saber, porque incluso aquí hay mala información con respecto a esto, ¿sí? Hay ciertas ideas que no son las que incluso la Biblia dice que tenemos que hacer. Entonces, hoy con estos temas que vamos a estar viendo en las próximas semanas es clarificar un poco de eso y cómo es que peleamos esta batalla, o cómo es que cómo peleamos nosotros en esta guerra espiritual. Antes de empezar, hagamos una breve oración para entregarle tiempo a Dios y que sea Él el que hable a nuestros corazones. Padre eterno que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por un día más de vida, por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia. Te pido, Padre eterno, que tú guardes cada uno de nuestros corazones, que tú ilumines los ojos de nuestro corazón, que concedas espíritu de sabiduría, que espíritu de conocimiento de entendimiento, para poder conocerte a ti mejor, Padre eterno, para poder conocer tu poder, tu grandeza, tu misericordia, todo aquello que tú has hecho por nosotros en nuestra vida, Padre eterno. Yo te pido, Padre, que cualquier distracción que pueda haber, que tú la quites y que estemos plenamente enfocados y concentrados en este momento en tu palabra, y que esta semilla que se está sembrando, Dios, pueda cumplir el propósito por la cual tú lo has enviado. Yo te doy gracias, Padre, y te lo pido en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces como estamos mencionando, una de las situaciones que nosotros vemos con respecto al campo de batalla es pues precisamente de que nosotros como cristianos tenemos que tener buenas nuestras defensas. Vale la pena recalcar que cuando la Biblia habla con respecto a guerra espiritual, es buena idea nosotros irnos ahí sí que adaptarnos al tiempo en el cual la Biblia pues practica, o a cómo eran las batallas en aquel entonces, para tener un mejor panorama y una mejor idea, ¿sí? Porque obviamente podemos usar los ejemplos, las situaciones actuales del día de hoy, pero en ese caso ciertamente lo mejor que podemos hacer es adaptarnos a ese tiempo para darle un mayor sentido, o por lo menos no mayor sentido, un mayor entendimiento a los ejemplos y bien a las formas que se está refiriendo a la hora de hablar de batalla. Entonces, el tema de hoy es incrementando nuestras defensas. Yo en su momento vi una serie que trataba sobre vikingos. Es más, así se llamaba la serie, Vikingos. Y esta estaba basada en la época medieval. Entonces, nosotros tenemos que recordar que en la época medieval habían bastantes reinos, ¿no? O sea, por ejemplo, existía un país y había un reino acá, un reino allá, un reino por acá. Entonces, dentro de todos estos reinos, ¿sí? Podríamos decir de que a pesar de que había paz, tal vez esta paz nunca era tan como una paz real, ¿sí? Por ejemplo, la población dentro del reino, ¿sí? O dentro del perímetro de la ciudad, o lo que sea, tal vez sí sentían la paz y la tranquilidad de andar, ¿sí? Pero los ejércitos, el ejército de cada reino no podía estar
en un punto tan tranquilo, por decirlo de esta forma. Así de que, bueno, hay tranquilidad, vamos a festejar, vamos a beber, vamos a comer, todos gocémonosla. Porque en cualquier momento, en ese entonces, podría venir otro reino y atacarlos. Entonces, siempre tenían que estar atentos, tenían que estar listos, tenían que estar preparados para que en cualquier momento que vieran que alguien que los quería invadir, ellos estuvieran preparados, ¿sí?, para poder defenderse. Y obviamente cuando pensamos en medieval, nos imaginamos una gran ciudad con gran paredes, ¿verdad? O con gran muros, perdón, con un gran muro que rodeaba toda la ciudad para protección, ¿sí? Entonces, para estos muros, más allá de que solo sean los muros para evitar de que la gente, obviamente todo esto entrara libremente, también era necesario de que hubiera gente arriba para poder ver y estar atentos y velando cualquier amenaza de ataque. Porque si no hubiera nadie arriba, entonces fácilmente igual podían ingresar las otras personas hacia dentro del reino. Entonces, estos vikingos, volviendo a la serie, eran exactamente lo mismo, ¿sí? Estos vikingos eran personas eran los personajes, que iban hacia otros reinos o hacia otros pueblos y los atacaban, ¿sí? Ahí sí que, y más que todo atacaban a aquellos que no tenían defensas, que las defensas eran bajas o bien que no tenían defensa alguna. Entonces era bastante fácil para ellos entrar y destruir y obtener todo aquello que ellos deseaban obtener. Entonces, todo esto, por ejemplo, al final del día, muestra un ejemplo de las defensas eran sumamente importantes en ese entonces. Y cuando ya fui entendiendo un poco más este concepto, me di cuenta que al final del día, en la serie, los vikingos, pues eran los malos. Porque ahí sí que todos los demás estaban tranquilos, sin mayor problema, y ellos ahí sí que por alcanzar riquezas y todas estas cuestiones, hay que recordar que los vikingos eran eran personas que vivían por pelear. Es más, ellos consideraban de que si morían peleando, iban a Valhalla, que en este caso Valhalla es como decir el cielo. Pero ellos para llegar a Valhalla tenían que morir peleando. Entonces era una población guerrera que estaba siempre dispuesta a pelear, ¿sí? Y además de pelear, podríamos incluso poner la palabra que eran pues bastante salvajes en su forma de actuar, ¿sí? Entonces ellos iban de esta forma. Buscaban a quién atacar, tenía bajas las defensas. Como tenían buena forma de pelear, pues lo más seguro es que ganaran, ¿sí? Y mientras ellos atacaban, pensando en este mismo ejemplo, se me vino también a la mente un versículo, que es Juan 10:10, que dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Y eso era lo que hacían los vikingos. Y entraban y era para matar, robar y destruir. Entonces, los vikingos, como les decía, atacaban a lugares con pocas defensas y ese era su objetivo: matar, robar y destruir. Entonces, llega un momento en donde los vikingos quisieron atacar un reino, pero este reino sí tenía sus defensas bastante fuertes. Tenían sus muros levantados, tenían incluso un mecanismo de defensa, de ataque. Y en la batalla con ellos no pudieron vencer. Entonces llegó al punto en donde, como no pudieron vencer, los únicos que le quedó a los vikingos fue retirarse, ¿verdad? Ya no continuar ahí porque no pudieron vencer. Entonces, nosotros, ¿sí?, debemos recordar nuevamente que tenemos un enemigo que está al acecho, buscando todos aquellos cristianos o todas aquellas personas que tengan las defensas bajas y que no puedan poner resistencia. Es donde dice 1 Pedro 5:8: sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Aquí vale la pena incluso volver a recalcar de que nosotros podemos tener bastante fe en Dios, ¿sí? Nosotros podemos tener una fe firme en Dios, pero esto no quita el hecho de que mientras nosotros estemos en el mundo, en este campo de batalla,
no tengamos que vivir sin mayor atención o precaución. Esto no significa que nosotros como, no, yo confío en Dios, yo creo en Dios, nada me va a pasar. O sea, estamos en el mundo, estamos en el campo de batalla. Sería bueno, por ejemplo, poner imaginarnos a alguien tal vez en un campo de batalla caminando así como si nada, ¿verdad? Ah, no, aquí no pasa nada, aquí todo está normal, todo está tranquilo. Y de repente salen los enemigos con las flechas y lo que sea. Esa persona seguramente va a morir en el campo de batalla. Pero si vemos, por ejemplo, si han visto ustedes películas de guerras, ustedes ven que los soldados, incluso cuando van caminando, están como siempre precavidos de su entorno. Siempre están viendo ahí como que si algo como que no está bien, como que tranquilos, así como miremoslo, hagamos algo para ver si de repente si hay algo ahí o no hay ahí, pero siempre van precavidos. Es lo mismo con nosotros. Nosotros cuando estamos en el mundo tenemos que estar, mientras nosotros vivamos, tenemos que estar precavidos, tenemos que estar alertas, porque como dice Pedro, nuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos. ¿Sí? O sea, más considerando esto, consideren esto, como lo hablamos en el primer tema, que nuestro campo de batalla se ubica en tierra enemiga. O sea, el campo de batalla no es aquí en nuestra casa donde estamos seguros. No, nuestro campo de batalla es detrás de líneas del enemigo, en territorio enemigo. Entonces, si estamos en territorio enemigo, no podemos estar relajados. No podemos andar tranquilos y desapercibidos con nuestra vida cristiana. Porque si nosotros vamos así, en territorio enemigo, donde todo aquello puede estar en contra de nosotros, y el enemigo también nos está buscando específicamente a cada uno para devorarnos, son más negativos que cosas a favor. Mejor dicho, más cosas en contra que cosas a favor en esta batalla de la cual nosotros contamos. Entonces, Satanás junto a sus fuerzas, a sus principados, a sus potestades, a todo aquello, a su ejército, si lo queremos ver de esa forma, siempre están activos y buscando oportunidades para acosar al cristiano con tentación, persecución y desánimo. Tenemos que recordar que Satanás lo que busca a través de todos sus instrumentos es de que nosotros terminemos nuestra comunión con Cristo. Si nosotros tenemos comunión con Cristo, el diablo está perdido. Pero si nosotros no tenemos comunión con Cristo, el diablo está ganando. ¿Sí? El diablo está ganando sobre nuestras vidas. Porque hay que recordar que la batalla, ya la guerra ya está ganada por parte de Cristo. Pero nuestras batallas individuales, si nosotros no estamos con Cristo, la estamos perdiendo. Pero si estamos con Cristo, la estamos ganando. Entonces, Satanás, ¿qué busca? Que la estemos perdiendo. Que nosotros nos apartemos de Cristo. ¿Sí? Entonces, y aquel que no esté con Cristo, el que no esté sometido a Cristo, el que no esté con espíritu sobrio, el que no esté alerta, cuando venga el ataque ni se va a dar cuenta. Ni se va a dar cuenta qué pasó. ¿Qué ocurrió? Va a decir cuando se dé cuenta que ya está sometido nuevamente ante el reino de Satanás, ante el yugo de esclavitud. ¿Sí? Entonces, estarán cayendo en las trampas del enemigo. Ahora bien, entonces tenemos que estar nosotros alertas, pero no solamente alertas, porque ¿qué pasa si nosotros estamos en el campo de batalla y estamos alertas? Estamos así viendo y procurando y estando atentos, pero ok, cool. ¿Y cuál es la siguiente acción cuando de repente te encontrás en una situación de batalla? Cuando te encontrás peleando con ese conflicto ya con el enemigo, ¿qué hacemos ahí? Porque ahí ya podría decir yo, no me sirve tanto estar atento o estar alertas. O sea, eso va antes, ¿va? Y de repente me puedo percatar, aquí viene un ataque del enemigo, ok, ¿qué tengo que hacer yo? Y algo que vale la pena resaltar es de que la palabra de Dios no nos manda a reñir con Satanás. La palabra de Dios no nos manda, no hay ninguna parte de la palabra de Dios que diga, hey, tú, mira dónde está, anda a buscar a Satanás y tener una pelea frontal con él. ¿Va? No. O sea,
No lo vemos. Es más, tampoco vemos eso porque, como lo acabamos de mencionar, esa batalla no nos pertenece a nosotros. Esa batalla le pertenece a Dios, le pertenece a Cristo, que es más, ya derrotó a esas fuerzas del mal en la cruz, que es lo que encontramos en Colosenses 2:13, que dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No tenemos que buscar al diablo en otras palabras, no tenemos que buscar la pelea. Esa no es nuestra pelea. Esa no es nuestra forma de pelear. No tenemos que ir andando, a ir viendo dónde está la mayor parte de como que espíritus malignos, ¿va? O dónde podrá estar el enemigo para ir y a enfrentarme con él. No, esa batalla es de Dios. Y Dios, gloria a Dios, ya la ganó. Ya Él es victorioso sobre esa batalla. Entonces, aquí es donde cambia nuestra forma de pelear. Entonces, ya no es como que busquen ustedes al enemigo, sino que es resistan el ataque del enemigo. Nosotros tenemos que resistir. Mientras nosotros estamos expandiendo el reino de Dios en territorio enemigo, estamos propensos a recibir ataques, ¿sí? Entonces, si nosotros no somos los que buscamos la pelea, nosotros tenemos que resistir. Nosotros vamos progresando, vamos avanzando, pero nuestra forma de avanzar no es buscando la pelea, es avanzando y cuando aparezca el momento de pelea es que resistir. Y es aquí donde dice 1 Pedro 5, 8, 9. Sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y aquí es donde dice Santiago 4:7 también. Por tanto, someteos a Dios, resistid, pues, al diablo y huirá de vosotros. Resistiendo. Así es como nosotros peleamos. Resistiendo. No buscamos la pelea. Ahí sí que la pelea viene a nosotros. Y la forma en que la peleamos es resistiéndola. ¿Sí? Como dice 1 Pedro 5:8. Resistidles firme en la fe. Y aquí todavía dice algo más, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, la batalla que estamos teniendo cada uno de manera individual, no somos los únicos que estamos teniendo esa batalla. Hay muchos más que posiblemente estén pasando por la misma circunstancia que nos quedamos, por ejemplo, no sé, adicciones, por ejemplo, alcoholismo, pornografía, drogas, hablemos de depresión, hablemos de pensamientos de suicidio, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, o sea, todas estas cosas son las mismas batallas que no todos vamos a tener las mismas batallas, pero ciertamente no podemos decir, ay no, esta batalla solo yo la tengo. ¿Ah? No sé cómo pelear esta batalla. Y ahí es donde es tan importante recordar que también en esta batalla, en esta guerra espiritual, no nos encontramos solos. No es como, por ejemplo, tal vez esas películas de agentes o espías, que es el espía contra todo el mundo. James Bond, por decir, que solo James Bond contra un gran enemigo que tiene un gran ejército. ¿Va? No, eso no somos, esa no es nuestra pelea. Tenemos a varias personas, así que a toda la comunidad, a toda la iglesia, que tal vez no todos estamos pasando por lo mismo, pero ciertamente habrán algunos que sí están pasando por lo mismo o habrán pasado por lo mismo. Y ahí es donde es tan importante nosotros reconocer que somos un ejército de Dios, ¿sí? Y que nosotros tenemos que estar también en conexión con cada uno y cada persona dentro de la iglesia para poder confortarnos, poder darnos fuerza, poder darnos ánimos, poder recibir consejo, poder recibir apoyo ante cada una de estas batallas, ¿sí? No es una pelea individual. Como iglesia, como persona individual, como iglesia no hay que caer en la idea de que esto solo soy yo, sino que es la iglesia en general, ¿sí? Entonces, más allá de eso,
de ese comentario. Nosotros tenemos que pelear, nosotros tenemos que resistir estando firmes en la fe, ¿sí? ¿Cómo es entonces, por ejemplo, estamos hablando de resistir? ¿Qué significa resistir? Significa mantenerse firmes en contra de. El método para resistir al diablo no consiste en fórmulas especiales o palabras dirigidas a él. Sí, ok, esto hay que tomarlo mucho en cuenta. Porque aquí es donde mucha gente a veces viene y como que empieza o busca hacer un confrontamiento directo con el diablo. Como empiezan a hacer esto que se llaman guerrear. ¿Sí? Y empiezan, Satanás, diablo, chuco asqueroso, que no sé qué, que no sé cuánto, y un montón de cosas. ¿Va? Que se ponen como a guerrear, le dicen. ¿Va? Al contrario, ¿sí? Como muchos creen que tienen que hacer esta guerra frontal, hay ejemplos en la Biblia que nos dicen como, hey, cuidado. Cuidadito con eso. ¿Va? Cuidado. Un ejemplo podemos agarrar a los hijos de Seba, que por ejemplo, que es un ejemplo de lo que puede suceder cuando la gente presume de una autoridad que no se les ha dado. ¿Sí? Que dice en Hechos capítulo 19, versículo 13 al 16. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo le respondió y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esas personas pensaban que tenían la autoridad, y aquí es donde hay bastante tema de qué hablar, ¿va? Pero son personas que tal vez quieren como que, ay, voy a la iglesia, entonces porque voy a la iglesia, pero no tengo una vida con Cristo, ¿va? Pero porque voy a la iglesia, yo también tengo ese poder. Y esto es lo que está diciendo acá, es como, miren, o sea, a Pablo conozco porque el de enemigo sabía como, Pablo sé quién es, o sea, Pablo, ¿va? Sé quién es y obviamente sé quién es Jesús, ¿va? Pero, ¿y vos quién sos? ¿Va? O sea, podríamos incluso deducir aquí de que estas personas ni siquiera tenían comunión con Cristo, sino que solo era algo como, Pablo está haciendo eso, y lo está haciendo en el nombre de Jesús, entonces yo voy a hacer ese mismo truco, ¿va? Es como que Jesús fuera una palabra mágica para poder tener ese poder, y no es así. Entonces, ¿va? Hay gente que es débil, es inmadura en la fe, es bebé en la fe, si lo queremos poner ahí, y a veces se ponen con eso y al final, si se enfrentan en una situación como estas personas, definitivamente van a perder y de una forma terrible. Incluso, vale la pena que se no, pero es que nosotros como humanos, que no sé qué, ok. Judas, en el libro de Judas, en el versículo 9 al 10 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden, y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. O sea, el arcángel Miguel estaba tal vez ahí en ese momento, como dice aquí, estaba disputando acerca del cuerpo de Moisés, pero no fue como le digo, diablo, chuco asqueroso, y empezar a tener una batalla frontal con él, sino fue como, el Señor te reprenda, chato, ¿no? Es como, el único que te puede poner en tu lugar es Jesús. Y es como que el Señor te reprenda. Yo no me voy a poner a pelear en una batalla frontal directa contigo. ¿Sí? Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener bastante cuidado. ¿Sí? No hay que, como dice el dicho, no hay que jugar con fuego. Porque incluso si nosotros vemos a Eva se puso a hablar con el diablo y ¿qué pasó? Terminó cayendo. Terminó comiendo del fruto. Entonces, no hay que jugar con fuego, porque si jugamos con fuego, nos vamos a quemar. Entonces, lo mejor es evitar. Por eso es aquí la palabra dice, el método para resistir es permaneciendo firmes en la fe. ¿Sí? Ahora bien, estando firmes en la fe, uno puede decir, ay no, ok, mi fe es creer en Dios. Sí, definitivamente.
Pero el hecho de que nosotros creamos en Dios, el hecho de que nosotros creamos en Cristo, el hecho de que nosotros creamos en su poder, el que es el Todopoderoso, en su soberanía y todo esto, no implica, ¿sí?, que dejemos de vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios. Y ese es el gran y terrible error hoy en las iglesias. Que la gente, pues, o sea, yo me he topado a veces con videos donde dicen como, miren, la palabra de Dios, no le pongan atención, o sea, estudienla así, pero es mejor si alguien viene y te profetiza. ¿Verdad? Es porque Dios como que te está hablando en el presente. Ahí es como, y cuando dice la palabra, los falsos profetas. ¿Verdad? O sea, hay otros que es como, miren, ¿verdad? La palabra es la famosa frase, mucha escritura mata, ¿verdad? Es como, no, chato. Es tan sacado de contexto ese versículo. Es terrible. Es terrible. Entonces, todo lo que esto hace es que la gente quede en la ignorancia. ¿Por qué? Porque si la gente está en la ignorancia de Dios, no están firmes en la fe. Como dice la palabra, va a venir, hay que madurar en la fe a través del conocimiento de la palabra para que no seamos llevados por cualquier corriente de doctrina. Si nosotros no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, no buscamos el conocimiento de la palabra de Dios, va a venir cualquier doctrina, va a venir cualquier persona y nos va a llevar tal cual barco, ahí sí que es llevado por el viento. Entonces, que nosotros confiemos y creamos en Dios, esto no significa, no, yo creo en Dios, yo confío en Dios y tal y tal, que yo no tenga que afirmar, que estar firme en mi fe a través de la palabra de Dios. Y en esta serie, en estos próximos capítulos, en estos próximos temas, ustedes van a dar cuenta de la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida cristiana. Y nos vamos a dar cuenta de lo terrible que está la iglesia actual cuando ignoran por completo la palabra de Dios, cuando no la leen todos los días, cuando no le dedican tiempo, cuando no meditan en ella. Es lo peor que podemos hacer. Y vamos a ver incluso por qué es lo peor que podemos hacer, no someternos a la palabra de Dios. Porque más allá de lo que estamos hablando ahorita, de que, ok, yo tengo que estar alerta, tengo que estar con un espíritu sobrio, tengo que estar velando, tengo que estar ahí con mis ojos bastante abiertos, si lo queremos poner así, para poder identificar cualquier ataque que pueda venir del enemigo. Luego es como, bueno, cuando ya identifico que puede venir un ataque del enemigo, que está sucediendo un ataque del enemigo, yo tengo que resistir, ¿sí? Pero también Dios tampoco es así como que nos diga, bueno, ahí se están alertas y atentos y suerte, ¿verdad? O que nos diga también, bueno, cuando los ataquen, vean ustedes qué usan para resistir, ¿verdad? Yo solo les digo resistan, pero ahí miran ustedes qué hacen para resistir, suerte. No. O sea, Dios no nos manda al campo de batalla sin ninguna protección. O sea, nosotros cuando vamos al campo de batalla no es como que vayamos desnudos y que solo nos diga Dios, cuidado con las trampas y si los atacan ahí resisten, ¿verdad? Y nosotros desnudos sin nada y se vuelve esto como un tipo de supervivencia así donde me tiran a algún lado y yo tengo que ir armando todo. No, esto no es así. Dios no nos manda a la batalla sin ninguna protección, ¿sí? Al contrario, Dios provee a nosotros una armadura para que nos podamos revestir de ella y con esto poder andar en el campo de batalla y resistir cuando venga el ataque. ¿Sí? Dios provee su armadura. La armadura de Dios, que dice en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Por tanto, tomad
toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Resistir en el día malo. Con la armadura de Dios, nosotros somos capaces de resistir. Si nosotros no tenemos la armadura de Dios, lo más seguro es que no vamos a poder resistir, ¿sí? Ante cualquier ataque que nos pueda venir de parte del enemigo, ¿sí? O sea, si estamos en el campo de batalla, debemos velar y estar alertas, pero también vestirnos de la armadura de Dios para poder permanecer firmes, para poder resistir ante los ataques del diablo. Alguien podrá venir y decir, no, pero David, por ejemplo, David cuando fue a pelear contra Goliat, él se quitó la armadura, ¿va? Y él fue a pelear como tal cual. Pero eso es otro caso. Ahí sí que la pelea de David en ese punto, si lo queremos ver ahí, era carne, ¿va? Aquí lo que está diciendo es que nuestra batalla no es contra lucha y carne, sino contra potestades, contra principados, contra poderes de este mundo de las tinieblas, huestes espirituales. O sea, nos está diciendo es que no peleamos contra carne y hueso, ¿sí? Contra carne y sangre. Estamos en una batalla que es totalmente diferente, que es espiritual. Y si nosotros queremos ser capaces de triunfar en esta guerra espiritual, nosotros entonces Dios nos provee algo espiritual, que es su armadura. Entonces, si yo quiero estar en el campo enemigo y andar por el campo enemigo y buscar expandir el reino de Dios, pero yo no me pongo la armadura, yo estoy, en otras palabras, como que yo estoy desnudo en el campo de batalla. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 a 4 dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aunque andemos en la carne, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino espiritual, por lo cual no luchamos según la carne, y con lo cual no luchamos en la carne. Y aquí, por ejemplo, el mundo nos puede proveer también recursos, ¿sí? Aquí voy a ser bastante tranquilo para explicarlo. Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, libros que tratan acerca del temor, la ansiedad, la depresión, las adicciones. Vamos a encontrar, por ejemplo, por decir un nombre, Daniel Habib, que habla con respecto a obviamente animar y todas esas cuestiones. Y esto, como le digo, esto nos puede ayudar, pero no es la solución. ¿Sí? Esto es una ayuda que podemos tomar y ver cómo, sí, que nos puede ampliar un poco la idea de cómo va, no tengas temor, va, y no sé qué, no sé cuánto. Son ayudas, pero no es la solución. ¿Sí? Y esto es lo que explicaba Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 43-45, que dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran ahí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. El problema es que el espíritu malvado encontró la casa vacía. Pero cuando está refiriendo al término vacío, es de que no estaba el Espíritu Santo en esa casa. Entonces es cuando vemos a las personas que tal vez sí, podemos ver a personas que tal vez son sacadas van, por ejemplo, a los alcohólicos anónimos y logran superar el alcoholismo. Pero muchas personas, a pesar de que pueden decir que superaron, de repente en una situación vuelven a caer. ¿Sí? O sea, y ahí es donde les estoy diciendo, son cosas que ayudan, pero no es la solución. ¿Sí? La solución y la única solución para esto es, así que a través de Dios. Esta es la descripción de alguien que busca una reforma moral sin ser habitado por el Espíritu Santo. Es tratar de ponerme una curita en algo donde yo necesito una cirugía. Donde necesito que me pongan, no una curita, sino que me vuelvan a coser. ¿Sí? Entonces, la reforma sin regeneración nunca es eficaz. ¿Sí? Y casi siempre, ¿sí?, se revierte
en un regreso al comportamiento anterior. Y esto es un poco el ejemplo que lo está diciendo Jesús, como miren, o sea, podemos salir de los comportamientos negativos, como por ejemplo, ahí sí que de adicción, de depresión, temor, tristeza y todo esto. Sí, podemos leer libros con respecto a ello. Sí, que nos pueden ayudar. Sí, pero esa ayuda también tampoco es permanente. Y aquí esto, por ejemplo, podríamos entrar nuevamente, traerlo a la iglesia, y es como aquellas personas que tienen que escuchar, por ejemplo, hoy escuchan el mensaje, Dios está contigo. Se salen motivados, gozosos, alegres, con fuerzas renovadas, pero pasa la semana y el otro domingo olvidaron por completo que Dios está con ellos. ¿Por qué? Porque no están, en nuestro aspecto espiritual, no están alimentando, no están sembrando esa fe de afirmar que realmente Dios está con nosotros. Entonces es lo mismo con esas personas que pueden leer un libro. Ay, no, sí, no, yo no caigo al temor, que no sé qué, yo todo lo puedo, no sé cuánto. Y tal vez es un poco de tiempo y de ahí cae otra vez al origen principal. Pero como les digo ahorita, esto no solamente es con las personas que no están en Cristo, es también con las personas que están en la iglesia y que no se alimentan de la palabra de Dios. Que no buscan sembrar más hacia el Espíritu Santo, sino que solo lo buscan, como lo mencioné en un tema atrás, aquellas personas que solo buscan tener 1 hora y media dedicada a Dios y en el resto de la semana, nada. No va a haber progreso, no va a haber madurez, no va a haber crecimiento, ¿sí? Entonces, en esta batalla espiritual, Dios nos provee a nosotros los recursos necesarios espirituales para que podamos permanecer firmes. Pero también agrega que las armas que se nos son dadas también son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y estas fortalezas son todas esas cosas que estamos hablando. Por ejemplo, pues esos ejemplos que estamos hablando, porque no son todas, son ejemplos. La depresión, tristeza, amargura, que adicciones, que todo esto. O sea, dice aquí que las armas que nosotros son dadas por Dios son también poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros tenemos que recordar que nosotros estábamos cautivos al pecado, que nuestro cuerpo está acostumbrado a un cierto tipo de comportamiento. Y obviamente, qué tan profundo nosotros estuviéramos en ese comportamiento, o sea, es la batalla que vamos a tener si lo queremos ver así. Pero a través del poder de Dios, el poder de Dios tiene la capacidad para destruir esas fortalezas, para destruir esos yugos, para destruir esas cadenas que podemos estar nosotros ahí siendo sometidos. La cuestión es ir saliendo, ¿verdad? Ir resistiendo, ir avanzando. Entonces aquí es donde dice Efesios capítulo 6, versículo 14 al 18. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí hay dos cosas que vale la pena resaltar, ¿sí? Uno, la armadura, ¿sí? La armadura, cuando hablamos de la armadura, estamos hablando puntualmente de la cintura, ¿verdad? La coraza, el calzado, el escudo y el yelmo. Sí, sí que pues el casco, la coraza, lo de las piernas, el calzado, todo eso. Esa es la armadura. ¿Sí? Y la palabra de Dios dice que es la espada. En otras palabras, la palabra de Dios es el arma que nosotros tenemos. Ahora, entonces, imagínense aquí, nuevamente les vuelvo a decir la importancia de la palabra de Dios. O sea, ¿de qué me sirve a mí? No de qué me sirve, pero ¿qué tan efectivo sería una batalla si yo voy con toda la armadura, pero no voy sin espada? Si yo no tengo la palabra de Dios, o sea, voy a salir acá, entonces ya no voy a salir desnudo, pero voy a ir sin arma. Voy a ir vestido y sin arma. ¿No? Entonces, es ahí donde nosotros también necesitamos de la palabra de Dios.
Necesitamos meternos a leer la palabra de Dios. Necesitamos dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Necesitamos meditar la palabra de Dios. Es más, la palabra de Dios es lo que alimenta todo lo que es la armadura. Porque dice aquí, ceñida vuestra cintura con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Revestidos con la coraza de la justicia. ¿Dónde aprendemos de la justicia? La palabra de Dios. Los calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Dónde está el evangelio? En la palabra de Dios. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. ¿Dónde nosotros afirmamos nuestra fe? En la palabra de Dios. Tomad también el yelmo de la salvación. ¿Dónde conocemos y aprendemos de nuestra salvación? La palabra de Dios. O sea, sin la palabra de Dios, mis estimados, todo lo demás está sin funcionar. Tendremos, sí, la armadura, tendremos un casco, tendremos una coraza, pero se me viene ahorita a la mente los videojuegos, que a veces empiezan como en nivel 1, pero cuando te topas con un nivel 3, ese equipo que uno usa en nivel 1 ya no sirve. ¿Ah? Entonces, un golpe ya se acabó. Gracias por jugar. Esto es exactamente lo mismo que está diciendo. Entonces, la palabra de Dios es nuestra espada y la palabra de Dios es la que también fortalece todo lo demás. Lo que hace mejorar nuestro equipo de batalla, si lo queremos poner así. Porque nos afirma la verdad, afirma nuestra fe, nos hace conocer nuestra justicia, nos hace conocer acerca del evangelio, nos hace conocer también acerca de nuestra salvación. ¿Sí? Y ahí luego, al final dice, con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu. La oración, yo la pondría incluso como híbrida. Para resistir y como arma. ¿Sí? Para resistir cuando oramos por la ayuda de Dios. ¿Sí? Y como arma cuando intercedemos por los demás. Y cuando pedimos a Dios también su ayuda. O sea, es como, Señor, te pido que me ayudes a entender tu palabra, Señor, yo te pido que me ayudes a andar firme en la fe, Señor, yo te pido esto, te pido lo demás. O sea, al final es como un híbrido. Y si estamos en la batalla, Señor, yo te pido que me des más fuerzas para poder, que me des la fuerza para poder resistir, para poder avanzar, para poder conocer más de ti, para afirmar mi fe en ti. Es algo híbrido, es algo que necesitamos, ¿sí? Como defensa y como para también ataque. Pero la que está clasificada aquí como la verdadera arma es la palabra de Dios. Entonces, orar sin conocer la palabra de Dios tampoco funciona. ¿Verdad? Y tener la palabra de Dios y no orar tampoco funciona. Son las dos. Y mucha gente solo se decide ir por la oración porque es que aquí está la fe. Es que cuando yo oro por fe. ¿Verdad? Y la palabra de Dios guardada. Porque es más, o sea, la palabra de Dios incluso dice, como ustedes no saben orar, ¿va? Entonces, ahí sí que gloria a Dios, el Espíritu Santo gime por nosotros, ¿va? Pero sería mucho mejor si nosotros también supiéramos cómo orar, qué orar, ¿va? O sea, enfocarnos realmente en lo que importa en nuestra oración. Y eso lo único que lo vamos a hacer es a través conociendo la palabra de Dios. O sea, no hay una sin la otra. ¿Verdad? Y yo no puedo venir y solo dedicarme a la palabra de Dios sin tener conocimiento y no tener la oración, porque la oración también denota una relación con Dios, una comunicación con Dios. Es como, no puedo tener una sin la otra. No puedo tener una sin la otra. En los siguientes temas lo que vamos a estar viendo o profundizando es en detallar un poco más cada aspecto de la armadura. En detallar un poco más nuestro cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, los calzados de los pies, ¿sí? El evangelio, el escudo de la fe y obviamente también el yelmo de la salvación y la palabra de Dios y la oración. Ir en cada uno, pues no individual en cada tema, pero ir aprendiendo un poco más profundo qué es cada cosa y por qué es importante en cada cosa. Y saben qué es lo más interesante o lo más cómico, de que todo esto lo vamos a aprender a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es sumamente importante. Si decimos que no tenemos tiempo, evaluémonos si eso es verdad. Evaluémonos si de repente no estamos quedándonos 4 horas después viendo Netflix, ¿verdad? O viendo la tele, o viendo el partido, o viendo Facebook, ¿verdad? Porque entonces sí hay tiempo.
pero no hay interés. Que eso ya es otro detalle muy, muy diferente. ¿Por qué no cerramos los ojos ahí donde estemos y le oramos al Señor y le pedimos que en esta oportunidad que Él nos ayude, a estar alertas, que Él nos ayude a resistir y que nos ayude incluso a nosotros a revestirnos con su armadura, porque Él nos la provee, solo es de que nosotros la tomemos y nos vistamos con ella. Padre eterno que estás en el cielo, te doy gracias por tu palabra. Te pido, Dios Todopoderoso, que en esta guerra espiritual en la cual nosotros estamos, podamos aplicar el consejo que tú nos has dado, de pues estar alertas, de estar, de resistir y de que también, Señor Dios Todopoderoso, pongamos la armadura para poder pelear y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, que es tu palabra, Señor. Tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer. Padre eterno, que pongas tú el querer por estudiar tu palabra, por leer tu palabra, por dedicarle tiempo a tu palabra, pero no solamente el querer, sino también el hacer. Que ese querer se vuelva en acción, que nosotros encontremos ese deseo, ese anhelo de querer dedicarnos a estudiar tu palabra para así nosotros poder ir incrementando nuestras defensas, para ir así también nosotros, Dios, ir fortaleciendo esa armadura que tú nos das, no porque no tenga el poder, sino que si nosotros no estamos firmes en la fe, ciertamente nosotros no le estamos dando el uso correspondiente que tú ya has designado para ello. Yo te pido, Señor, que mientras nosotros leemos tu palabra, que tú derrames de tu espíritu para que sea revelada, para que la podamos entender, para que la podamos comprender, que tú des ese espíritu de sabiduría y de entendimiento para poder conocerte a ti mejor, para conocer todo aquello que tú nos has proveído, todas las riquezas, toda tu gracia, todo tu amor, todo aquello, Dios, que tú has proveído a nosotros a través de ti. Que nosotros podamos conocerlo cada vez que nosotros leamos de tu palabra, que podamos dedicarle más tiempo a ella, que podamos nosotros estar firmes y permanecer firmes en la fe. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y sé también, Dios, que tú has vencido y que tú has ganado la batalla. Es por eso que tú nos dices, solo resistan. Están en el territorio enemigo, pero ustedes solo resistan. No busquen al enemigo, resistan, porque tú ya tienes la victoria. Tú ya nos diste la victoria. Yo te doy gracias, Padre. Y te pido todo esto en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén.